Muy buenas noches, estamos en directo. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia, como lo hacemos cada miércoles a esta hora, 7:30 a 8. Si usted es víctima del conflicto armado en nuestro país, este programa es para usted. Los invitamos a marcar desde ya la línea telefónica 265-7757 desde cualquier lugar del país. Sabemos que víctimas del conflicto hay en todos los rincones de Colombia. Llame, cuéntenos su caso y nosotros aquí con la ayuda de nuestros invitados pues le contaremos cómo va su proceso, cómo van las reclamaciones que ustedes tienen, su proceso de reparación, de restitución, en fin. Tenemos personas allá en el máster pendientes de recibir sus llamadas y de consultar cómo va su proceso y nuestros invitados aquí le responderán a cada uno de ustedes. También tenemos una línea de WhatsApp, si no se pueden comunicar a la línea telefónica o si lo prefieren hacer por esta forma. La línea de WhatsApp es la 315-666-7247. 315-666-7247. También ponen allí su nombre, su caso resumido y de igual manera obtendremos respuesta por parte de nuestros invitados, que esta noche son Julio Cuastumal, coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, y a Julio le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, muy buenas noches. También nos acompañan Alfredo Hernández, ya habitual acompañante de esta mesa, profesional de asistencia de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Antioquia. Alfredo, gracias. Muchas gracias, Germán. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema en particular, porque ustedes saben que se acaba de cumplir un año de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Ya hace un año en el Teatro Colón pues, se firmó este acuerdo. Decreto 902 del 29 de mayo de 2017. Y quiero comenzar, Julio, por ahí. Ese decreto 902 del 29 de mayo de 2017, ¿qué finalidad tenía? ¿Cuál era el fin en últimas? Bueno, antes tenemos que recordar, tener un antecedente clarísimo, y es el punto 1 de lo que se acordó entre el Gobierno Nacional y las FARC. Y hace referencia a la reforma rural integral. Una reforma rural integral que en el acuerdo le apostaba a que se formalizaran las tierras que actualmente no tienen escrituras, que son baldías y que las personas no tienen el título, a la recuperación de baldíos indebidamente ocupados por aquellas personas que no tienen el título, no son campesinos, y a pesar de eso hacen explotación masiva de las tierras que son del Estado, a fomentar la inversión de recursos para las personas que se encuentran en las regiones rurales especialmente, a tratar de romper esa brecha que ha existido entre el sector rural y el sector urbano. Para nadie es un secreto que hay zonas en las cuales ni siquiera hay agua potable en zonas rurales. Se trataba o se quería con este punto de la reforma rural integral propiciar unas reformas laborales, que las personas tuvieran una formalidad laboral en su quehacer. Se trataba de que se implementaran políticas agrarias con un enfoque de género. Ese enfoque de género que en ese plebiscito todo el mundo le tenía miedo porque decían mentiras sobre que las personas iban a volver homosexuales por el hecho de votar decreto, sí. casi que por decreto todo el mundo se iba a volver homosexual. Todo el mundo se iba a volver homosexual por el hecho de que las FARC hubieran llegado a un acuerdo. Entonces el enfoque de género básicamente hace referencia a que las mujeres tienen que ser tratadas con una especial protección al implementarse políticas de este tipo, políticas agrarias. Y también se trataba de que se priorizaran unas zonas. Entonces, básicamente el decreto 902 del 2017 habla sobre un punto específico que tiene que ver con el saneamiento de la propiedad rural. Formalización de tierras, precisamente. Julio, ¿y es que estaba muy desordenado el campo? O sea, ¿había mucho caos? El campo actualmente tiene un nivel de informalidad altísimo. No solo por el tema pues, del conflicto armado, sino porque las personas no se les ha garantizado su posibilidad de acceder incluso a la titulación. Cuando se encontró todo este tema de los debates que habían sobre el decreto 902 del 2017,
se identificaron por parte de la Agencia de Tierras que habían como 50 trámites para que las personas pudieran acceder a su título de tierra, o sea, para que el Estado le entregara un título y pudiera ser propietario. Tenía que hacer 50 trámites. Habían identificados una serie de trámites, o sea, las personas iban, hacían la solicitud de que se le adjudicara la tierra que llevaba en ocupación o en explotación hace 15, 20, 30 años, y había un trámite y la otra persona tenía otro trámite, y así habían aproximadamente unos 50 trámites según la Agencia de Tierras. Entonces, la ley 160, por muy buena muchas muy buenas intenciones que se tuvo, no tuvo la capacidad de hacer la formalización, que es lo mínimo que se requiere para que las personas puedan acceder a todos los otros beneficios como proyectos productivos y demás. Muy bien, seguiremos hablando de este tema más adelante con Julio. Le recordamos a todos ustedes que estamos en directo. Eso significa que usted puede llamar a la línea telefónica en Medellín 265-7757 desde cualquier lugar del país para exponernos su caso si usted es víctima del conflicto armado y quiere saber cómo va su proceso. Y también puede enviar su caso por escrito a la línea de WhatsApp 315-666-7247. Como ustedes son lo más importante de este programa, vamos a atender ya la llamada de doña Flora Mondragón, que nos está llamando desde el municipio de La Estrella. Doña Flora, buenas noches, bienvenida. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Me alegra mucho, bienvenida al programa. Sí, muchas gracias. Mira, para averiguar cómo va mi proceso por homicidio y por desplazamiento forzado. Le responde doña Flora Alfredo Hernández de la Unidad para las Víctimas. Buenas noches, doña Flora. Doña Flora, su caso está ya reconocido el homicidio y también está reconocido el caso de desplazamiento. Por lo tanto, será reparada por ambos hechos victimizantes. Por el hecho de desplazamiento, es bueno aclarar que ya se le suspendió la atención humanitaria por reconocer que tiene cómo alimentarse y cómo pagar arriendo. Por lo tanto, el hecho de desplazamiento se le suspende la atención humanitaria y va a empezar la ruta para la indemnización. Este caso, lo único que tiene que hacer es esperar nuevamente el próximo año cuando lleguen las respectivas indemnizaciones. Con respecto al caso de homicidio, también está reconocido, pero no está documentado. Por lo tanto, doña Flora, se le recomienda también a partir del próximo año acercarse al punto de atención que le corresponde a usted, que por lo menos sabemos que el caso suyo es desde La Estrella, no sé en dónde está viviendo en este momento, pero se debe acercar el próximo año al punto de atención más cercano para que entregue la documentación que le solicita la Unidad para las Víctimas y empiece el proceso de indemnización por el homicidio. Si ustedes quieren saber cómo van sus casos en el tema de las víctimas del conflicto armado en Colombia, este es el programa adecuado para ello. Marque 265-7757 en Medellín desde cualquier lugar del país o envíenos su pregunta con su caso y su nombre completo a la línea de WhatsApp 315-666-7247. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir hablando sobre este tema aquí en el programa. Bueno, tenemos todavía más tiempo antes de ir a la pausa. Les repito, la línea de WhatsApp 315-666-7247. Usted escribe su nombre, envía su caso allí por escrito y los profesionales que nos acompañan en este momento le darán respuesta de cómo va su proceso. También les recordamos, estamos en directo y ustedes pueden llamar a la ciudad de Medellín al teléfono 265-7757. Una pregunta para Julio. Mucha preocupación por parte de la gente que era propietaria de las tierras, digamos que de buena fe. Y entonces decían que ahora con esto del acuerdo de paz le van a quitar la propiedad privada a la gente, que eso era lo que se buscaba con el acuerdo de paz. ¿Había razón en esto? Bueno, hay que decir que cuando se dio el debate, pues para el decreto 902 de 2017 se puso en la mesa esta discusión y era porque la oposición básicamente se fundamentaba porque la constitución política, un asunto que no se inventó el gobierno y las FARC en los acuerdos, establece la función social de la propiedad. Esa función social implica que cuando hay tierras que no están siendo debidamente explotadas, pues tiene el Estado el deber de recuperarlas y entregárselas a las personas que están con bajos recursos.
con toda la oposición que se dio cuando se estaba socializando el decreto, el Ministerio de Agricultura finalmente cedió y casi que la función social de la propiedad, por lo menos en lo que corresponde a este decreto, no se va a hacer efectiva. Entonces los propietarios, incluso que no están cumpliendo con la función social de la propiedad, en este momento pueden estar tranquilos porque no se va a tocar. De todas formas, el acuerdo no establecía ninguna reforma agraria. No era un despojo, pues. No había un despojo, no había una reforma agraria de verdad, no había una redistribución de la tierra, básicamente era eso, o sea, la recuperación debida de baldíos, establecer la función social de la propiedad, es decir, que se diera lo que corresponde en la Constitución Política de 1991. No había ni siquiera quitarle la posibilidad de expropiaciones masivas de tierras. Eso no estaba establecido en el acuerdo. Y lo único que se procuraba era que las personas campesinas que realmente necesitan las tierras para trabajarlas, entonces que tuvieran esa posibilidad. Y no que hubiera gente que tuviera una gran extensión de tierra con una vaca, por ejemplo, y que eso sí que se ve aquí en Colombia. Hacemos la pausa ahora sí y ya regresamos para seguir hablando sobre el tema de las víctimas aquí en nuestro programa. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cita con las víctimas esta noche, con la Fundación Forjando Futuros, Julio Cuauhtumal, representante de esta fundación, y Alfredo Hernández, de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia. Y tenemos un caso que nos envía la señora Margarita María Bernal desde la ciudad de Medellín, y tenemos respuesta del caso de doña Margarita que nos la entrega Alfredo Hernández. Doña Margarita, buenas noches. Doña Margarita, de hecho, tiene reconocido su hecho victimizante de desplazamiento, un hecho que ocurrió el 9 de mayo de 1998, y ella lo declara el 29 de enero de 2015, es decir, usted lo declara a los 18 años y medio y el Estado lo reconoce. Ya debido a todo este lapso que duró doña Margarita, sin reconocer ningún beneficio porque no había declarado, a ella se le reconoce el desplazamiento, pero ya se le suspende la atención humanitaria porque después de tantos años, pues ya se queda entredicho que logró superar la capacidad de alimentarse y de pagar arriendo. Por lo tanto, se le suspende la atención humanitaria y está pendiente la indemnización de doña Margarita con sus 2 hijos. Son 17 salarios mínimos que será indemnizada, y de alguna manera no podemos dar una fecha específica, sino que todos seremos de alguna manera reparados de manera gradual y progresiva. Así como doña Margarita, usted, si es víctima del conflicto armado, puede escribirnos su caso a la línea de WhatsApp para que consulte cómo va su proceso, si todavía no ha tenido una respuesta recientemente. A esa línea de WhatsApp que están viendo ustedes ahora en pantalla, 315-666-7247, escríbanos su caso con su nombre completo, por favor, y obtendrá respuesta inmediata de Alfredo en esta oportunidad. Alfredo Hernández, encargado de responder hoy cada uno de los casos. Julio, pregunta para usted. ¿Quiénes tienen derecho entonces a esa formalización de las tierras? La formalización, bueno, insistimos pues en el tema del decreto, que el decreto, más allá pues de lo que se trató de pactar, o se pactó en La Habana y se ha tratado de implementar, va enfocado básicamente a la formalización. En ese sentido, se han identificado tres grupos. Los grupos son aquellas personas que van a adquirir de manera gratuita, otros que van a adquirir parcialmente gratuita y otros que van a adquirir de manera onerosa. ¿Quiénes tienen derecho? Todos los ciudadanos que consideren que tienen un arraigo con la tierra, que tienen una explotación y que tienen unos derechos sobre ese predio. Acá se trata de priorizar aquellas comunidades indígenas, aquellas comunidades afro, a los campesinos que tienen menos recursos y que realizan y subsisten de la explotación de las tierras. En ese sentido, y volviendo a que existen 3 grupos de personas, que son aquellos que tienen calidad de adquirir de manera gratuita, otros de manera onerosa,
y otros de manera parcialmente gratuita. Se identifican varios tipos de poblaciones. Entre esos están los campesinos, los que reciben de manera gratuita, campesinos más pobres, los desplazados, que no tienen tierra, las víctimas del conflicto armado, las comunidades indígenas, las comunidades afro, entre otros, y ahorita podemos entrar en más detalle. Claro que sí. Vamos a recibir entonces la llamada de doña Amparo María Lara, de la ciudad de Medellín. Doña Amparo, gracias por llamarnos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Por supuesto, la escuchamos. Yo fui desplazada el 22 de enero del 96 de una vereda que se llama Los Cativos del municipio de Necoclí. Sí. Y a mí me suspendieron la ayuda hace más o menos 2 años. Y de eso, que hace 2 años que me suspendieron la ayuda, me hicieron la ruta para hacer la indemnización, pero hasta el momento yo no he conseguido, pues nunca ha llegado la indemnización, ni me volvieron a dar más ayuda, ni nada por el estilo. Entonces yo quisiera saber si la ayuda, si esa indemnización va a llegar, no va a llegar, o qué va a pasar con mi caso. Doña Amparo, le tenemos respuesta de inmediato con Alfredo Hernández. Doña Amparo, buenas noches. Doña Amparo, claro que su caso está reconocido. Como usted misma lo sabe, en el 2015 le hicieron una entrevista, como llamamos en la unidad, la entrevista de caracterización, en donde se logra reconocer si su familia ya superó la capacidad de alimentarse y de pagar arriendo. Por lo tanto, a usted se le suspendió la atención humanitaria y de alguna manera está a la espera de su respectiva indemnización. Si llegará doña Amparo, simplemente, como le dijimos a la señora anterior, de manera gradual y progresiva. Es muy importante aclararle, doña Amparo, que su caso todavía no está documentado. Por lo tanto, se le recomienda que asista a un punto de atención para que entregue la documentación requerida para que su caso ya esté listo para la indemnización, a esperar el presupuesto. Muy bien, los invitamos a seguir marcando la línea telefónica en Medellín, 265-7757, si usted es víctima del conflicto armado, para que averigüe cómo va su proceso, cómo va su caso. O que nos escriba a la línea de WhatsApp 315-666-7247. Tenemos más preguntas que nos siguen llegando a través de WhatsApp y más llamadas telefónicas que atenderemos después de la pausa. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Afortunadamente hay una ley de víctimas que reconoce los derechos que tienen las personas por haber sufrido la pérdida de algún familiar, por el conflicto armado, desplazamiento y una cantidad más de situaciones que las hacen ser víctimas del conflicto armado en Colombia. Y hay unos procesos de reparación, de restitución de tierras, todos esos procesos que las personas por ser víctimas tienen derecho a recibir, que adelanta actualmente el Gobierno Nacional, y todo el mundo quiere saber en qué va su proceso. Por eso este programa, para que ustedes averigüen cómo va su proceso con las personas encargadas de esos procesos precisamente. Tenemos, Alfredo, un nuevo caso para resolverle las inquietudes a la señora Dora María Muñoz, y ella nos escribe a través de WhatsApp desde la ciudad de Medellín. ¿Qué le podemos decir a doña Dora? Doña Dora María Muñoz, buenas noches. Su caso está reconocido, doña Dora. Es un caso de homicidio por el cual se van a recibir 40 salarios mínimos. El caso ya está documentado, doña Dora. Aquí nos resta seguir esperando de alguna manera, ya para el próximo año, como lo hemos estado diciendo, la reparación es de manera gradual y progresiva. Esta indemnización le va a llegar a usted y a sus 4 hijos. Es muy importante aclarar que no es necesario en este momento acudir a ninguna instancia estatal para que de pronto a mí me indemnicen más rápido, y mucho menos acudir de pronto a los tramitadores, quien a veces nos ilusionan diciéndole que si se entrega tanto recurso, la indemnización va a salir de pronto más rápido, y eso no va a ocurrir.
Su caso está reconocido, está documentado y esperamos ya el presupuesto para su respectiva indemnización. Muy bien, muchas gracias Alfredo Hernández de la Unidad para las Víctimas del Departamento de Antioquia. Julio, hablábamos ahora de estas personas que tienen derecho a la formalización, pero ¿quiénes pueden ser titulares de esas tierras que se formalicen? Para acceder a los programas de formalización que ha establecido el Gobierno Nacional, hay que recordar que son hay tres rutas, por decirlo de alguna manera. Aquellos que van a recibir de manera gratuita, aquellos que van a recibir parcialmente gratuito o con bajo costo, y aquellos que van a recibir de manera onerosa. Las personas que van a recibir de manera gratuita el predio o van a recibir la formalización de su predio son aquellas personas campesinas que tienen poca tierra o que no tienen tierra, que tienen vocación agrícola, que además, o también las personas que son víctimas del conflicto armado, aquellas personas que son desplazadas van a ser priorizadas y van a ser tenidas en cuenta para la formalización de estas tierras. Hay que aclarar que en este momento hay priorizadas unas zonas, son unas zonas para el conflicto y para la implementación de estos programas, y se está priorizando el tema de la titulación de baldíos. Hay otro grupo de personas que ya son personas naturales o personas jurídicas, o sea, también empresas que pueden acceder a la titulación pagando un recurso que no es muy alto. Son aquellas personas que tienen más de 250 salarios mínimos como patrimonio, aproximadamente 20 millones de pesos, y las personas que tendrán que pagar completamente los predios y de acuerdo con los avalúos comerciales son aquellas personas que tengan un patrimonio superior a 700 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 520 millones de pesos. Entonces, estas personas sí tendrán que pagar por los baldíos cuando cumplan una serie de requisitos. Cada uno de estos grupos tendrá que cumplir una serie de requisitos para la formalización de la tierra. Y podemos enumerarlo rápidamente, sí, entre los requisitos que deben cumplir las personas que pretenden adquirir el predio de manera gratuita hasta que nunca hayan sido beneficiarios de otro programa de titulación. O sea que si en algún momento el Estado les otorgó una tierra, entonces no pueden acceder a este programa, salvo aquellos casos en los cuales el Estado le tituló una porción muy pequeña, lo que llaman la unidad agrícola familiar. Si el Estado les otorgó una unidad agrícola familiar que es pequeña, que no es suficiente para subsistir, entonces podrán acceder a estos programas. También no podrán aquellas personas que se encuentren condenadas penalmente y que esa condena la estén pagando, como se dice coloquialmente, pagando en prisión. O sea, si las personas que están privadas de la libertad condenadas no pueden acceder a estos programas. ¿Y si ya ha salido? Si ya ha salido, no es un impedimento el hecho de que tenga antecedentes penales. Si las personas tienen otras tierras rurales, urbanas, no pueden acceder de manera gratuita a estos programas, pero sí pueden acceder a los programas ya de manera parcialmente gratuita. Hay otros requisitos que tienen que ver con el otorgamiento de otros subsidios relacionados con la vivienda que puede que les impida a las personas acceder de manera gratuita. Si han sido, por ejemplo, les ordenaron o fueron declarados como ocupantes o invasores de baldíos de manera ilegal, entonces estas personas no podrán acceder. Muy bien, tenemos llamada a esta hora de la señora María Pureza García, nos llama desde Medellín. Doña María Pureza, gracias por comunicarse con nosotros, bienvenida al programa. Muy buenas noches. Buenas noches. Tengan ustedes, bueno, me llamo María Pureza García, estoy incluida en el Registro Único de Víctimas, yo declaré el 15 de febrero del 2015 y hasta la fecha no recibí ninguna información. Hace más o menos mes y medio llamé a Bogotá, a la unidad de víctimas, y me apareció que tenía una novedad, que yo aparecía fallecida. Pues me cogieron el caso y que llamara en 20 días. Llamé ayer y ya me dijeron que la novedad había sido corregida, pero que aparecía con otra novedad, que el número de mi cédula, la fecha de nacimiento no coincidía, que mandara una fotocopia de mi cédula al 150 a Bogotá, la unidad de víctimas.
yo trato y trato de mandarla o al 018.000, 911119 opción 8 y me ha sido imposible. Doña María Pureza, le tenemos respuesta aquí inmediatamente con Alfredo Hernández, él es profesional de asistencia de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Aquí está la respuesta. Doña María Pureza, buenas noches. La invitamos a que se acerque a un punto de atención para que haga la solicitud de su ayuda humanitaria. Ya reconocimos que su novedad fue subsanada y esta nueva novedad que usted tiene la invitamos a que se acerque al punto de atención para que haga esas dos gestiones, la novedad y haga la solicitud de su ayuda humanitaria. Su caso está reconocido, como usted ya lo tiene claro, entonces por favor acérquese al punto de atención. Muy bien, rápidamente, más consultas de nuestros televidentes. Nos llega a través de WhatsApp otro caso. Es el de la señora Magnolia Arango, también desde la ciudad de Medellín, y Alfredo ya tiene respuesta para ella. Doña Magnolia Arango Soto, buenas noches. Doña Magnolia, el caso de su hijo Edwin Ferney Salazar Arango, usted sabe que fue reconocido, el caso ya está documentado, serán indemnizados el padre, usted y sus 3 hijos por el caso de Edwin Ferney. Como le hemos dicho, no es fácil decir una fecha exacta de la indemnización, va a ser reparada, va a ser indemnizada en su momento. Gradual y progresivo, son más de 250.000 personas víctimas por homicidio esperando la indemnización. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por estar siempre pendientes de este programa. Recuerden que volveremos a estar nuevamente, bueno, el martes en los últimos 15 minutos del programa Nos Cogió la Noche, que saben ustedes va de 5 a 6:45. Esos últimos 10 minutos o 15 son para ustedes las víctimas, pueden llamar también allí y escribir a esa hora, pero tenemos un programa más largo que es el de los miércoles, de 7:30 a 8 de la noche, para que ustedes estén pendientes y escriban sus casos o nos llamen a la línea telefónica. Muchísimas gracias a Julio Cuastumal, coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, los televidentes. Y gracias también a Alfredo Hernández, profesional de asistencia de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Alfredo. Gracias, Germán, muchas gracias. Feliz noche. Gracias a todos ustedes, que tengan una feliz noche.